Hello, everybody. It's a pleasure to be once again here in a Q&A from FILMFEST Hamburg. In this case, it's a vitrine film, as we usually do when I am in front of the camera with someone else. This someone else now, it's Claudia Huaiquimilla, which is a Chilean filmmaker. This is the second film she has done. It's my brother's dream awake. That would be the translation. In Spanish is Mis hermanos sueñan despierto. She has done before an important film also called Mala Junta. And now my brother's dream away has been in Locarno Film Festival in the second main competition. And it's a big privilege to welcome you here in FILMFEST Hamburg. The first thing that I would like to know is this film came from certain event that happened in Chile a couple of years ago, which is connected with 10 young boys who were in a jail for young people, and they died. So what is the relation that you have done between the fiction as such and that fiction in related with the real context, the real fact? So how was that kind of mixture? Bueno, muchas gracias, Roger. Bueno, como contabas tú, con mi primera película tuve la oportunidad de ir a presentar a estos centros de reclusión juvenil esta película y conocer a chicos que están internos. Y fue una gran sorpresa porque al retratar a un joven catalogado problemático, fueron los mejores espectadores. Tuve una función que fue sumamente emotiva para mí, muy distinta a haberla mostrado a cualquier otro lugar. Y cuando ocurrió eso, en Chile además estaba revelándose un poco testimonios de lo que estaban pasando en esta institución, y en uno de esos centros me tocó ver un memorial de quiénes eran estos 10 chicos, y fue muy fuerte para mí como realizadora ver la imagen del memorial con las fotografías de estos chicos borradas. Intentar averiguar quiénes eran, qué es lo que había sucedido, y parecía que estuviera borrada esta historia o este capítulo, y que solamente se estaba informando cifras. Y en ese momento no pude dejar de pensar en estos chicos, cómo me conmocionaron y cómo en un lugar donde se ve solamente muerte o solamente algo ya, vidas perdidas, yo veía vidas muy hermosas, valiosas y como que podían ser vulneradas. Y en ese momento, esta historia de estos 10 chicos, que no hay mucha información, decidí hacer el ejercicio artístico de qué pasa si volviera a darle color a esta fotografía velada, e intentar pensar quiénes eran, qué soñaban, qué querían y qué los llevó a tomar una decisión tan precipitada como al armar un motín como única opción de algo mejor en esa estadía. Y en ese sentido fue una inspiración en este caso, y comencé a mostrar la película en otros centros y a recopilar muchos más testimonios de otras y otros niños, y eso fue lo que conformó el guión, la escritura de guión. Entonces, una inspiración libre en no intentar resolver qué pasó en ese lugar, sino más bien qué pudo llevar a estos chicos y quiénes pudieron ser de una manera más libre, y tomando muchos casos más que solamente la de estos chicos, que no hay ninguna información. One of the challenges that someone like you could have to face when a film like that is being done is that there is certain kind of tradition in cinema, mainly American tradition, which is connected with films in jails. So in order to say something proper and something singular and something from a Chilean point of view, what kind of relation you have taken, or what kind of decision you have made up your mind in order to keep or not in distance from that tradition? Para mí es muy importante la relación con el público, y siento que hay ciertas películas que, aunque son más tradicionales narrativamente, no estoy explorando el lenguaje, lo puedo ocupar como excusa para hablar de algo más. Fue mi primera película y en este caso también, y si yo tuviera que buscar referentes, la verdad es que no vi tantas películas de cárcel, sino más bien coming of age. Me parece que era importante que este era un contexto, pero para hablar más bien de los personajes y tratar de trasladar a cualquier persona a lo que yo sentí cuando tuve que entrar a este lugar.
es un lugar en el que uno pierde la noción del tiempo, del espacio. Es muy extraño esto de que está una naturaleza alrededor que es sumamente hermosa y uno está atrapado y puede mirar pero no acceder a ese espacio. Y traté de pensar esa sensación de agobio y es muy extraño tener que además terminar la película en pandemia, cuando estamos todas y todos encerrados, empezó a tener como otra lectura también esa sensación. Entonces, lo que me interesó a mí, más allá de solamente la crítica directa y pensar por lo mismo en películas del sistema carcelario, empecé a tratar de yo buscar la sensibilidad y las luces en un espacio en donde se construyen muchos relatos desde el prejuicio de quienes pueden habitar ahí. Y son lugares en donde la gente se aferra a la vida, se aferra a las relaciones humanas y de fraternidad, y eso era lo que me interesaba a mí explorar. Cómo se dan y cómo se sigue intentando mantener la comunicación cuando hay rejas que nos separan, la fraternidad cuando hay casas divididas, cómo se puede de todas formas seguir estableciendo lazos humanos. Y eso creo que es de donde me aferré para poder buscar más allá de como la estructura tradicional de las películas de cárcel, que obviamente hay cosas que cruzan, pero tratar de buscar esa particularidad y nada, me interesa mucho además nuestra propia identidad, Chile. Me encanta Chile, me encanta nuestra forma de expresarnos, que es sumamente difusa, me encantan nuestras particularidades y me aferro a eso también a la hora de tratar de hacer un relato propio y particular. From the very beginning of the film, we could see that you work in certain ways in terms of a conception of a space as a cinematographic as a cinematographic device, and so you put attention for certain moments when the characters are alone, and there is a sense of a space. Also, when they are all together in a kind of imagination situation, or also sometimes. You use panoramic shots in order to understand the place, the jail and the place and the nature at the same time. So could you tell us a little bit about your perception of the space in cinema? Sí, lo primero fue la obstrucción de que la película iba a ocurrir totalmente dentro de la cárcel y los únicos momentos en que íbamos a escapar iba a ser por las ensoñaciones o los recuerdos de los personajes, que además se confunden. Nunca íbamos a tener tan claro cuándo efectivamente es un flashback o es una imaginación o una proyección del personaje. Se iban a cruzar porque es algo que sucede al interior de la cárcel, porque los chicos, para poder soportar la ansiedad, además consumen antidepresivos y también muchos medicamentos en donde efectivamente se pierde esa noción del tiempo y de la realidad. Entonces esa es la primera obstrucción. Y estos relatos, muchas veces ellos, por estar separados, se comunican a través de silbidos, y empezó a ser un lenguaje algo muy importante. Me parece que su testimonio era algo como efímero, como un silbido, como un susurro. Entonces empezó a ser muy importante esto, que como a la par hay pájaros cantando, chicos silbando, y pareciera que en el entorno quedaran como, como efímeramente esto, y entonces los pajaritos o el entorno natural empezó a ser muy importante para contrastar lo que están viviendo los chicos. Y creo que respecto a lo que tú hablabas de la representación de entornos carcelarios, para mí era importante no caer como en la pornomiseria de la representación de estos espacios y poder trabajar mucho más desde trabajar la calidez de estos chicos en un espacio más frío y poco acogedor, en donde ellos son quienes lo transforman de algún modo en un hogar. Entonces tratar de alejarnos de ese espacio y tratar de construir planos en donde lo importante del personaje no necesariamente es estar en un primer plano, sino más bien en ese contexto gigante, frío, y se siente muy, muy pequeñito. Entonces era explorar de distintas formas, expresivamente, más que de denuncia, este espacio. Cómo pueden sentirse pequeños o cómo pueden trabajar el concepto de hogar en un lugar que no está dando tampoco la cabida a ello, pero cómo con pequeños elementos se puede ir dando esto y van quedando testimonios de quienes estuvieron
de quienes estarán enrayados de paredes, en cintitas, en pequeños elementos que son súper efímeros. Eso es lo que sensación que me quedó a mí cuando he ido a estos centros, que veo pequeños testimonios de personas que quedan anónimos, que no son personajes que no pasan a la historia oficial de nuestro país, pero que tenían algo que decir, que intentaron algo decir. Y esas son las historias que a mí me interesan, las de esas personas que nadie más retrató y que son unos testimonios efímeros. Y el espacio fue interesante explorarlo desde ahí. My last question is connected with your actors and actresses and actors. Of course, there is someone who is very famous because she is a big actress from Chile, but I'm not interested in this case about her. But I'm talking about the young people, the young actors. Where did you find them? ¿Entendiste? Sí. Okay. Sí. Bueno, sí, efectivamente, no es primera vez que además me toca trabajar con un actor o actriz famosa como es Paulina García, que son sumamente solidarios a la hora de trabajar con actores naturales que no tienen experiencia. ¿Cómo los encuentro? Soy una persona que no hago casting tradicionales. Efectivamente hubo un llamado abierto por redes sociales a quienes quisieran participar, no necesitaban experiencia. Y llegaron chicos que yo no les hago actuar. La verdad es que mi forma de hacer casting es conversar con ellas y con ellos. Y a Ángel y Franco son dos chicos que no tienen experiencia en ningún caso, pero los conocí y para mí como directora lo más importante a la hora de hacer un casting es la mirada, es como lo que expresan más allá de lo que están diciendo. Y una vez que los conocí por separado, los junté y ahí sí les hice una situación como una circunstancia dada. ¿Qué pasa si él fuera tu hermano y quiere hacer esto? Quiere sumarse un motín y tú no. Empezaron a improvisar y nada, fueron increíbles los chicos y para mí es sumamente importante trabajar una relación de confianza absoluta, en donde ellos, bueno, no se leen el guión porque no, no es su forma de trabajar y para mí no hay ningún problema con ello. Nosotros trabajamos leyendo y jugando un poco más y es muy divertido como directora hacer eso porque le entrega verdad al set, la escena la viven, se aprende lo que yo les digo, pero sobre todo las intenciones. Y el trabajo de mezclar esto con actores profesionales genera un diálogo sumamente interesante, que me parece que hay una honestidad que a veces no encuentro cuando trabajo solamente con actores profesionales, sin desmerecer obviamente, pero me encanta. Así que bueno, son actores naturales maravillosos con los que he seguido trabajando ahora, más allá de la película. Ahora estoy en un nuevo proyecto, estoy trabajando nuevamente con ellos. I really could go on talking to her. There are many questions to be raised, but it's okay. That is the time that we have to respect, and this is enough. Thank you very much for your time. Thank you mainly because you have done the film that you have done, and thank you because it's a film which claims for justice, but also it gives justice to cinema as a language. So, gracias. Chao. Chao, querida. Chao, gracias a todos que vieron la película.